Hermanos, oremos antes de comenzar con la exposición de la palabra. Padre, agradecemos, amado Señor, por el tiempo, Señor, en tu gracia que tenemos, amado Señor, para poder estar reunidos hoy aquí, Señor, un día en donde comúnmente, no muchos son, Señor amado, los que están juntos para abrir tu santo libro y meditar en tus palabras corporativamente. Pero Señor, es grato saber, amado Dios, que no únicamente esta reunión está conformada con miembros de esta congregación, sino habemos otros, amado Señor, también que han sido llamados a esto, a poder, Señor bendito, disfrutar de la comunión en tu palabra y de poder escuchar, Señor amado, lo que está escrito en este santo libro. Sabemos que es tu palabra y tiene poder, Señor, porque tú, Señor, eres todopoderoso y tu palabra también, amado Señor, es perfecta y poderosa. También sabemos, amado Señor, que el que la expone debe ser fiel, Señor, al texto, fiel, Señor, a la intención, a la inspiración, a la interpretación y a la enseñanza. Así que por favor ayúdame, mi Dios bendito, a enseñarla en su contexto, Señor, conforme a lo que tú querías hablar en su momento y lo que hablas hoy, Señor, a todos nosotros. Te ruego, Padre Santo, que tú te sirvas, Señor amado, de este siervo, Señor, para que tu palabra, que es bendita, pueda edificar a tu iglesia. Te ruego también, amado Señor, por cualquier corazón endurecido, Señor, que pueda ser, amado Señor, hoy un día glorioso para su vida, pues anunciaremos también tu evangelio, Señor. Este evangelio que es tu poder para salvación. Te doy gracias por esta preciosa familia en la fe, su hospitalidad, su amor, Señor, su servicio hacia esta familia, Señor. Gracias, Padre, por los que nos visitan de otros lugares y aún están, amado Señor, lejos de casa, Señor, por estas, Señor, misericordias tuyas en este tiempo de comunión, de coinonía y, Señor, de enseñanzas en tu palabra. Damos gracias y gloria a ti por todo, Señor. Como también aprovecho para pedir por los hermanos que están pasando, Señor, por unas misericordias diferentes a las nuestras, providencias amargas que por causa de tu nombre están sufriendo en cualquier lugar en donde tu nombre es aborrecido y que se ha, Señor amado, intensificado el odio hacia nuestros hermanos. Te pedimos para que ellos mantengan buena memoria de tus promesas y gocen de ser bienaventurados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, hermanos, estábamos ayer estudiando en dos oportunidades la epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Y justamente, hermanos, quisiera no exponer el último verso que quería leer o que leí, hermanos, no recuerdo bien. Pero sí quisiera que juntos lo leyéramos, hermanos, para después. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. No veremos todo el libro, no veremos, hermanos, verso a verso como quisiera, pero sí basados en el tema que tenemos en este tiempo, hermanos, de comunión, perseverando en la perseverancia de los santos por los méritos de Cristo. Quisiera que, recordando lo que Cristo ha hecho como el gran sumo sacerdote, como aquel que ya está sentado a la diestra de Dios, solamente esperando a que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquel que prometió en los versos que vimos, hermanos, 16, 17, que Él en realidad ya no tiene más recuerdo de nuestros pecados. Es aquel que en esas declaraciones dice que, hermanos, que no depende de nosotros porque no hay ningún intercesor que pueda quitar sus pecados, sino solamente Él, una vez y para siempre. Eso es algo que a la carne que se esfuerza en conseguir su propia salvación por sus méritos, pues obviamente le humilla. Pero después también, hermanos, aparece la palabra en el verso 23 del capítulo 10 a los Hebreos, porque fiel es el que prometió. Y ahí es donde viene un descanso a mi espalda cuando estoy esforzándome tanto por poder lograr algo que sé que no puedo lograr si no es por Él. Y Él dice que cuando yo esté pasando por una tentación o una caída de pecado o alguna situación difícil, vulnerable, tribulación, angustia, enfermedad o muerte, yo puedo mantenerme firme sobre la roca de nuestra salvación y puedo
no por mi fidelidad, sino por su fidelidad, porque fiel es el que prometió. Entonces la razón por la que podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. Y eso tiene que ser, hermanos, por todos los creyentes bien entendido. Pero el versículo 24 y 25 también dice algo de mi responsabilidad. Y es algo que también les animo, hermanos amados, a considerar. No por la costumbre, sino por la necesidad que tenemos de estar con el pueblo de Dios, que es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y Él dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor bíblico, recuerda, hermanos, y a las buenas obras. ¿De qué buenas obras hablan? ¿Cuál es la obra más gloriosa que vimos en los versículos anteriores? La obra de Cristo, la obra de expiación. Él es nuestra justicia, Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer y ahora estas obras son las que nosotros haremos, no porque nosotros podemos salvar a alguien, pero la predicación del evangelio a los perdidos, la misericordia a los perdidos, el tener favor del necesitado es parte de lo que Cristo nos muestra en su vida. De hecho, sabemos todos que, hermanos, Él es el pastor de los pastores, Él es el predicador itinerante, Él es el evangelista por excelencia, Él es un misionero, un pastor, un maestro, y en Él se cumple, hermanos, todo el ministerio perfecto, hermanos, que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y de esa misma forma, como cuerpo de Cristo, nos anima a nosotros a considerarnos unos a otros, considerar los dones que cada uno de nosotros tiene, estimularnos en amor. Hermano, tú eres tan bueno por el don que has recibido para relacionarte con otros hombres, tienes tanta facilidad para poder hablar con ellos y hablar de Cristo, ve y hazlo. Hermano, tú eres en realidad dotado por Dios para enseñar, enséñanos. Hermano, tú tienes una facilidad de palabra y conoces la Biblia y el Evangelio. Deberías de estar predicando a todos los hombres que están trabajando aquí en el campo, alrededor, a todos los hombres que están en esta comunidad. Ve y predica, pasa tiempo con ellos, háblales de Cristo, llévalos a Cristo. No es necesario traerlos a la congregación. Tal vez llegue un momento en donde no cabemos, pero llévalos a Cristo, llévalos a Cristo. Hermanas, ustedes han recibido un don muy especial que el hombre no tiene. Úsalo para edificación de la iglesia. Ancianas, hermanas mayores, enseñen a sus hermanas más jóvenes a hacer las labores de esposas, de madres. Todo eso, hermanos, son las buenas obras que el Señor está señalando ahí. Y una de las que aparece inmediatamente es: no dejen de congregarse. No únicamente asistan a la cena del Señor como si eso fuera purificarme, que aunque hace una obra de santificación al igual que el bautismo, no va a hacer la obra que únicamente Cristo puede hacer, hermanos, a cada predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra. Y como dice el catecismo de Heidelberg, si no me equivoco, uno de los medios de gracia más grandes que hay para nosotros es la palabra. Y él señala y dice, la palabra escuchada por medio de la predicación. Aún más que leer la Biblia, hermanos, está la predicación de la palabra. No dejen de congregarse, porque nos congregamos, nos animamos, nos exhortamos, nos llamamos la atención en amor, nos ayudamos, hermanos, a servirnos unos a otros, y aún también podemos ver pecados que hay en nosotros de intolerancia, de falta de amor, de falta de servicio, de falta de comprensión, y esto es lo que el Señor no quiere que suceda. La palabra congregarse no únicamente quiere decir ven y ocupa un lugar en el lugar de reunión, una silla, sino habla más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos entender. Congregarse, son un cuerpo, únanse, estén unánimes, constantes. Eso lo veremos en una sesión posterior. Pero no dejes de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Es decir, ya su costumbre no es congregarse, sino su costumbre es no congregarse. Qué terrible situación, hermanos, porque si son de Cristo y ahora tienen una costumbre de no congregarse,
Lo primero que ellos van a hacer estando en esta situación es decir, bueno, tú no sabes la relación, Pastor Dani, que yo tengo con Dios. Yo no voy a los servicios, pero yo y Dios estamos muy bien. Es mentira. Si nosotros vamos, hermanos, a la carta a los Corintios, que no quiero predicarla y corro el riesgo de que si vamos tenga que predicar ahí, pero el apóstol Pablo dice, hermanos, que todo aquel que no ame a Cristo sea anatema. Y el contexto de esa porción de la Escritura es que está hablando de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él es como si estuviese diciendo, todo aquel que no ame al cuerpo de Cristo sea maldito. ¿Y cómo yo sé que amo al cuerpo de Cristo? Porque deseo congregarme, quiero estar con mis hermanos, es algo que muchos niños anhelan, quiero que sea el domingo, quiero ir a la iglesia, deseo estar en la iglesia. Y hay una costumbre desde entonces que obviamente hoy es mucho mayor, hay más gente, hay más vicios, hay más distracciones, hay redes sociales y hay todo lo demás como para que diga, oh, hoy me duele un poco el cuello, no voy a congregarme. O como un hombre me dijo un día, hermano, se me hizo raro no ver su silla llena por él. Hablé y le dije, hermano, ¿por qué no te congregaste, hermano Daniel? Él ya ha partido a la eternidad. Y me dijo, es que sentí que mi pierna se me iba a torcer. Y le dije, ¿y se te torció? No. Y le dije, entonces, ¿por qué no fuiste, hermano, a congregarte? Hermano, eso puede ser también una buena señal para ver cómo está tu relación con Dios. Porque algunos podrían decir, tengo una excelente relación con Dios, pero no una excelente relación con la iglesia. ¿Te digo algo? Eres un mentiroso. Porque quien no tiene una relación buena con la iglesia es porque no tiene una buena relación con Cristo. Todo aquel que tiene una buena relación con Cristo tiene una buena relación con la iglesia, con todo y las dificultades que enfrentamos entre nosotros, porque es muy difícil soportar a Charlie, es muy difícil soportar a la hermana Carlita, es muy difícil soportarte a ti. Y tenemos que ir santificándonos y uniéndonos y haciéndonos cada vez un cuerpo más unido. Y eso se logra solo por congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión, para amonestarnos, para exhortarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si eso no se hace, hermanos, hay problemas serios. Y el Señor dice ahí, a través del autor de Hebreos, como muchos tienen por costumbre. Qué triste, hermanos, decir, soy cristiano. ¿Dónde te congregas? En ningún lugar. No creo en la iglesia. Ah, no crees en Cristo. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido darle al Hijo a la iglesia como cuerpo. Y la cabeza del cuerpo es ¿quién? Cristo. No amas a la iglesia, no necesitas la iglesia, tú no amas a Cristo, has creído una mentira del diablo y tú estás muy confundido. Y después dice ahí, sino exhórtense. La palabra exhortación no únicamente es, ándale hermano, por favor, ve a la iglesia. Decíamos ayer, yo no voy a pedirle aquí a los árboles de manzanas que den su fruto en el tiempo que tienen que dar su fruto. Por favor, árbol da manzanas. El árbol va a dar más manzanas de la que yo puedo imaginar. Y de la misma forma el cristiano no tiene que ser exhortado para que por favor le dé la oportunidad a Cristo de que Él pueda bendecirlo en la congregación. Eso es mentira, hermanos. Y termina él diciendo, y tanto más cuando ves que el gran día se acerca. Y yo no quiero hablar de escatología. Yo quiero hablar de lo tan evidente, hermanos, que hoy en día está delante de nuestros ojos, como el mundo está. Y aún como el mundo ha impregnado a la iglesia, hermanos. Y como cosas que antes no veíamos, al menos los que pasamos los 40 años, hoy estamos viendo como cosas normales ante el mundo. Es increíble. Probablemente muchos de ustedes han optado por no tener mucha relación con los medios de comunicación. Pero de cualquier forma tú no necesitas medios de comunicación para que veas cómo el mundo ha ido corrompiéndose cada vez más. Definitivamente sabemos que el gran día se acerca, porque si hace 2000 años vino Cristo, pues estamos más cerca que hace 2000 años, como dice la Escritura. Por lo tanto, sea que venga antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, sabemos algo: el Señor viene, hermanos. El Señor viene y se acerca el día y necesitamos
considerarnos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Qué terrible, hermanos, por costumbre, peor que un religioso que tiene la costumbre religiosa de asistir a misa todos los domingos. Peor el cristiano que ya ha conocido la obra de Cristo, lo que Él ha hecho, ha visto regeneraciones en hermanos y aún así ya se acostumbró a no ir a la iglesia. Hermanos, exhortémonos, y más sabiendo que el gran día se acerca. Podría estar que estos que tienen por costumbre no congregarse crean que ya llegaron y no han llegado, y esto podría ser un riesgo de apostasía. Ya llegaron, ya vieron, ya conocieron, ya disfrutaron, pero no alcanzaron a llegar a los pies de Cristo y ellos van para atrás. Porque apostasía jamás la Biblia dice que era y dejé de ser. Casi llegaba, casi era y me retracté. Y Hebreos 6 dice no hay retorno. Y a mí me da mucho horror, hermanos, ver eso. Pero quería cerrar con esto porque justamente vamos a ir al Evangelio de Juan. Y me gustaría seguir predicando Hebreos, hermanos, pero vayan a Juan capítulo 15. Y estando bajo un mismo tema, hermanos, no estoy brincando de un lugar a otro fuera de su contexto, sino sigue siendo el mismo contexto. Y en el verso 4 al 5, hermanos, estamos hablando en el contexto de lo que Jesús dice, del verso 1 al 3, de quién Él es, quién eres tú y quién es el Padre. Y la labor que el Hijo hace, la labor que tú haces y la labor que el Padre hace. Pero del verso 4 al 5 vemos una relación que es vital entre el pámpano y la vid. El pámpano pues es el arbusto, ¿verdad?, que da el fruto, las uvas y los racimos. Somos nosotros, la vid, las uvas. Y empieza él a decir, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, él dice, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, hermanos, quiero que vean qué maravilloso es ver en Juan una continuación maravillosa con Hebreos que acabamos de leer. Separados de mí, es separados del cuerpo de Cristo. Separados de Cristo, hermanos, es estar separados del cuerpo de Cristo. Separados del cuerpo de Cristo es estar separados de Cristo. Porque dice, ustedes, no dice, ustedes son una uva. Ustedes son la vid. Digo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Ok? Dice, así que si ustedes no permanecen en mí, hermanos, cuando él dice en mí, es importante que digas, yo soy en Cristo y Cristo es en mí, yo soy el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquella declaración la platicaba con Pastor Dani hace un rato, tan incomprensible para muchos, cuando un teólogo en el siglo XVIII dijo, la iglesia sin Cristo no es iglesia. Pero Cristo sin su iglesia tampoco sería Cristo. Y algunos dijeron, ¿qué herejía es esa? Cristo es preexistente, no, habla de el Mesías, el hombre. Él, es decir, la naturaleza humana sin la iglesia, pues hermanos, no tendría sentido. Él es uno con la iglesia y la iglesia es uno con él. Somos un cuerpo, como lo es el matrimonio, un cuerpo, hermanos, una sola carne, un solo hueso, una sola sangre. Con Cristo somos así. Somos su desposada. Él vendrá por su esposa. Seremos uno en Él. Él siempre mayor que nosotros, hermanos. La figura bíblica es muy clara en esa relación. Así que dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. El autor de Hebreos acaba de decir, considérense al amor y a las buenas obras y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque el separarme de la relación santa con la iglesia es separarme también de la relación con Cristo por medio de su palabra. Es separarme de la relación con Él por la oración que ya no hago. Es separarme de todo y es ser una presa fácil al mundo, hermanos. Es ser una presa fácil a las cosas que no glorifican a Dios. Y nosotros sabemos que existimos como iglesia con un único motivo: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito por el cual existes como cristiano.
glorificarlo y disfrutar de Él y expandir su reino. Si tú te preguntas como joven, los jóvenes siempre llegan a esa edad en donde dicen, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Bueno, en resumen, tu propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es tu propósito. Pero ¿para qué me creó? Si no me hubiera creado, pues no sería nada. Bueno, hay un contraste muy grande. La nada ciertamente es nada, pero la nada no disfruta nada. Y si Él te creó, te está dando el privilegio de poder conocer el todo y disfrutar de Él para siempre. Disfrutar la gloria. Y si a ti te doy a escoger nada o todo, ¿qué eliges? Todo. Y más cuando se trata de todo, que es Cristo. Que si no tengo nada excepto a Cristo, lo tengo todo. Y si tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Entonces, amados, Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y el Señor Jesús aquí está haciendo hincapié en una relación mutua. Y es aquí en donde hablamos de la perseverancia mía como creyente. La que muchos aborrecen hoy en día. Ellos dicen, no, tú no puedes hacer nada, Cristo lo va a hacer todo, no evangelices, no tienes que orar, no tienes que leer tu Biblia, Él a fin de cuentas, Él va a hacer todo. Yo no veo eso en la Escritura, en la vida del apóstol Pablo, ni en Pedro, ni en ningún otro mártir. Yo veo que ellos hicieron como si dependiera de ellos, aunque no dependía de ellos. Entonces, hermanos, Él nos dice a nosotros, permanezcan en mí. ¿Cómo podríamos entender permanecer en Él? Permanecer en comunión, permanecer en la palabra, hermanos, sobre todas las cosas. La palabra es el medio de gracia más grande y glorioso y santificador que tenemos. La oración, hermanos, el arrepentimiento, la confesión de pecados y el arrepentimiento, pero también la convicción de ser perdonado, porque si solo te quedas en arrepentimiento, te quedas como condenado y estás ofendiendo directamente a alguien que dice, tus pecados han sido borrados y perdonados. Arrepiéntete, apártate de ellos y es nueva tu vida, es siempre un perdón. ¿Por qué? Porque Cristo, estudiamos ayer, pagó por todos tus pecados. Así que debes de permanecer en el Señor. Y Él hace hincapié, hermanos, y no es solo que el discípulo permanezca en el Maestro, en el Señor Jesús, sino que Él dice que el Maestro también permanece en el discípulo. Y esto me llena de mucho gozo, porque yo recuerdo Cantares 6 y 3, que esto no es un poema de amor para mi esposa, aunque lo he usado, o de mi esposa para mí. Cantar de los Cantares habla de la relación que Cristo tiene con su novia, que es la iglesia, y es muy romántico, hermanas, Cristo. De hecho, hasta algunos papás no quieren estudiar Cantar de los Cantares con sus hijos, porque dicen, ¿cómo van a escuchar esas palabras? Es la palabra de Dios y es perfecta. Y el Señor dice ahí, hermanos, que la iglesia debe decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanos, es tan sutil la idolatría, pero yo hablo con mis hermanos cuando pastoreo sus vidas con la palabra y les digo, hermano, si tú sales de viaje y extrañas a tu esposa más de lo que extrañas tener comunión con Dios, tú tienes un problema de idolatría, hermano. Si tú lloras más por el tiempo de ausencia de estar con tu esposa o con tus hijos que el tiempo de ausencia de tener un tiempo con Dios, con Cristo, hablar y que te duela, como el profeta Zacarías dice, la salvación tan costosa, tú tienes un problema y debes arreglarlo. Es Cristo sobre todo. Y como decía un hermano, o Cristo es todo para ti o es nada. No hay gris, no hay medio, hermanos. Él aborrece al tibio. Por eso dice permanezcan, y la palabra permanecer en el griego, hermanos, no únicamente es permanezcan sentados, es tengan esto, una unión que es la unión verdadera del cristiano con Cristo, es una unión eterna, hermanos, una unión inquebrantable. Pablo dice, ni la muerte ni la vida nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo. Pero a su vez también la Escritura nos dice que hay dependencia de nosotros, de Cristo. Y cuando no la hay, debo buscarla. Hay una oración que repito yo a mis hijos, hermanos, porque son pecadores también y porque sé en la condición que se encuentran. Hijo mío, si yo ya no estoy para guiarte a los pies de Cristo, no habrá nadie más que te guíe, como yo, con el amor que te tengo. Pero si tú algún día no sientes necesidad del Señor,
Dile, Señor, necesito que me des necesidad de necesitarte. Suena algo contradictorio, pero todo don perfecto proviene de Él. Dame necesidad de ti, porque te soy muy honesto y tú lo sabes. No te necesito. Vivo mi vida muy tranquilo, estoy haciendo tantas cosas que no siento necesidad. A veces necesito más llegar a dormir, necesito llegar más a comer, necesito llegar más puntual a mi trabajo, a mis negocios, a ver a mi esposa, pero no así contigo. Y el primer mandamiento, hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y alguno dirá, pero eso es el Antiguo Testamento. No, hermanos, el Señor en el Nuevo Testamento dijo, un nuevo mandamiento les doy. Y escuchen, no es que Él dejó de ser inmutable y su palabra también. Él no está diciendo un nuevo mandamiento, sino una nueva forma de ver el primer mandamiento. Como Él lo hizo. Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo, pero a Él sobre todo y todos. De tal forma que, como dice Pastor Paul Washer, hermanos, si tengo yo, por ejemplo, un salvavidas y el barco en el que voy con mi familia está naufragando, yo, esposo, tengo que darle el salvavidas a mi esposa, no a mis hijos, ¿ok? En la relación con Cristo, yo tengo que darle a Él todo, no a mi esposa y a mis hijos. Él es mi todo y sobre cualquier otra cosa que pueda presentarse en mi vida. De lo contrario, Él no es nada para mí en serio. Y muy probablemente puede ser la costumbre, o muy probablemente puede ser el que Él sea mi salvavidas de no ir al infierno. Muy probablemente es porque yo sé que no me conviene estar sin Él, o porque simplemente no tengo otra religión más que esta. Pero lo que Él dice es, permanezcan como un esposo con su esposa. Permanezcan conmigo, yo en ustedes. El Señor está haciendo hincapié de una relación mutua, hermanos, como un matrimonio, pero perfecto. Y hablo de perfecto porque Él hace la obra que yo no puedo hacer para que yo, como leíamos ayer, sea perfecto aunque no sea perfecto. Hermanos, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Habla de pertenencia. Él me pertenece, yo le pertenezco porque Él quiso. Así que el Señor Jesús está usando esta imagen para asegurar a sus discípulos que debe haber una conexión continua y la relación, hermanos, a pesar de que estaba Él por dejarlos. Recuerden que en dónde se encuentra en Juan 15 el Señor, en el aposento alto. Es la última cena que va a tener. Y Él les está diciendo, deben de permanecer en mí. La pregunta que haríamos es, pero ¿cómo si tú te vas? Sé que el Espíritu de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Fue la promesa del Padre. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracletos, y los consuele y esté con ustedes hasta el fin. Él les llama hijitos, no porque sea el Padre, sino por un amor paternal que tiene. No los dejo huérfanos. Mi Espíritu está con ustedes. Entonces, ellos tal vez no entienden como tú y yo, pero Él está diciendo, permanezcan en mí. Hermanos, aún no está diciendo que permanezcamos en un lugar de reunión o permanezcamos, hermanos, en lo que hacemos día con día. Él está haciendo, permanezcan en mí. ¿Quién es Él? El camino, la verdad, la vida. Hermanos, Él es el todo lo que necesito, por Él existo, para Él vivo, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él es el único digno de toda la gloria. Cristo es lo que necesito. Ni protocolos, ni formalismos, nada. Cristo se encarga de dirigirnos cuando Él es la cabeza de la iglesia y es necesario en la iglesia. Es por eso que en Apocalipsis 3:16, que es un texto muy mal usado por evangelistas, Jesús dice, abre la puerta de tu corazón. Yo les digo a esos evangelistas, a ver, por favor, vamos al panteón, al cementerio. Dile al muerto que abra la puerta de su corazón. ¿Cómo Él va a abrir? Abre la puerta de tu corazón y dale oportunidad que Jesús entre. ¿Cómo? Espérame. Él es Dios. Él no va a pedir permiso para entrar. Él entra sin pedir permiso. Hermanos, nosotros ahora hemos recibido misericordia y el Señor está con nosotros y debo permanecer con Él. Apocalipsis 3:16 dice, aquella iglesia en Asia Menor que empezó a ser muy formalista, muy religiosa, pero ¿sabes en dónde estaba Jesús? Afuera.
¿Por qué? Porque él no permaneció, la iglesia no permaneció con él. El formalismo religioso, mandamientos que no estaban en la Biblia, la religiosidad ganó y fue por encima de Cristo. Y Cristo dijo, permiso, aquí no me necesitan. Pero Él en su misericordia por el pacto eterno está tocando la puerta para ver si hay alguno en la iglesia que diga, hey hermanos, creo que nos hemos olvidado que Cristo ya hizo la obra. No estamos bajo la ley, Él ya hizo la ley. Hey hermanos, creo que no tenemos que golpearnos con un látigo. El sacrificio no quiere misericordia. Está tocando el Señor. Hermanos, creo que estamos desviando la escritura a otro lugar que no es lo que la escritura enseña. El Señor está tocando la puerta para entrar, no al corazón de un incrédulo. Las cartas del Apocalipsis son escritas a quién, incrédulos o iglesias. A iglesias, hermanos. Ese texto no es para que un muerto espiritual abra su corazón y invite a cenar. Un muerto, ¿qué puede hacer? Nada, debe recibir vida, hermanos. No lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. No lo llamamos a Él, Él nos llamó a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, el Señor deja bien claro cuál es el diagnóstico de aquel que está caminando en amargura, en celos, en contienda, en chismes, en odio, en calumnias, hermanos, en afanes. Y es alguien, su diagnóstico es sencillo. Su diagnóstico es, estás apartado de Cristo. Cristo no está gobernando tus pensamientos. Cristo no es el rey de tu corazón. Tú te has puesto como rey y tú estás queriendo usurpar el trono del único que es digno de reinar nuestra vida. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, cuando Él dice, permanezcan en mí, está hablando más de la voluntad de las elecciones. Porque yo no creo en el decisionismo. ¿Alguien sabe lo que es el decisionismo? Decido que tú seas mi Señor y Salvador. No existe en la Biblia. ¿Ok? Él decide. Pero sí creo en la decisión que el cristiano puede tener una vez que está vivo. Tú como creyente puedes leer o no leer la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Orar o no orar. El Señor no te toma y te hace una llave de lucha libre para que ores. Él da libertad, en la libertad de conciencia para hacer o no hacer. Y si te das cuenta, cuando el Señor dice permanezcan, está hablando de lo que tú y yo debemos hacer. Habla de nuestra voluntad. Él no nos salvó para ser títeres movidos para donde Él diga, hermanos. Él nos da la libertad de poder elegir decisiones que tomamos una vez que somos salvos, no estando muertos. Un muerto no hace nada, insisto. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él y nos mantengan en contacto con Él. Esto significa permanecer en Él. Debo hacerlo. Y yo sé, hermanos, que no estamos viviendo en un tiempo en donde podamos tener tanto tiempo libre. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer. Bueno, como decía un hermano, Martín Lutero, si no me equivoco, decía, tengo tantas cosas que hacer hoy que voy a despertarme 3 horas antes de irme para poder orar y tener comunión con Dios. Es decir, si yo hago todo y no hago lo que sí debo hacer conforme al Señor, estoy acabado, hermanos. Estoy en decadencia. O llegaré al formalismo religioso que voy en forma lineal y nunca ascendente para ser más semejante a Cristo cada día. Y pasamos por esas crisis, y si cada uno de nosotros es honesto, diría, es cierto, cuando más frío he estado en el cristianismo, más legalista me he vuelto, más hipócrita me he vuelto, y obviamente he sufrido más que nunca. Y cuando estoy más cerca del Señor, me siento más libre, me siento más amado, brilla más su gracia, tengo más deseo de Él. ¿Por qué? Porque Él es tan hermoso, hermanos. Él es tan precioso, su obra es tan maravillosa que es imposible que no me enamore cada día más que paso en comunión con Él. Él es bellísimo, hermanos. Es la piedra desechada por los edificadores, pero para nosotros Él es precioso. Y no puedes darte cuenta de eso hasta que permanezcas en Él día con día y llegues a estar tan enamorado que no puedas pasar ni un minuto sin hablar con Él. Ni un minuto, en todo tiempo, en todo momento. Mi Señor, cuán bueno eres, Señor.
glorioso, Señor, maravilloso, Señor. Eso, hermanos, es por permanecer en Él. Y sabes, hermanos, las decisiones que tomamos nos llevan no únicamente un poco lejos, sino que cada decisión distinta a lo que la Biblia dice que debo hacer, me lleva muy lejos cada vez más lejos, hermanos. Yo no sé aquí cómo esté el asunto, pero quiero decirte que en Guadalajara ya existen discotecas iglesias. ¿Saben lo que es una discoteca, verdad? Música y luz apagada y hay un concierto y hay una predicación motivacional y dicen son iglesia. El Señor no está ahí, Él no está gobernando, ellos no permanecieron en Él, ellos permanecieron religiosamente en una doctrina que no es bíblica, que es muy llamativa a los hombres. O podemos ver también, mis amados hermanos, el legalismo, y conocemos, hermanos, de donde muchos de ustedes han salido, del legalismo. Si no haces esto, vas al infierno. Si no te portas así, vas al infierno. Si tú haces esto o aquello, vas al infierno. Entonces, ¿qué hago para no ir al infierno? ¿Lo dejo de hacer? Ok, lo dejo de hacer. ¿Ya me gané el cielo? No, es legalismo. No permanezco en Cristo. El pámpano solo no puede llevar fruto si no permanece en la vid. La vida eterna viene por permanecer en Cristo, no por pertenecer a una denominación, ni a una religión, ni a una clase de actividades que yo lleve a cabo. La única salvación se encuentra solo en Cristo. Y esto lo puedo encontrar solo en una cárcel. Lo puedo encontrar solo en una montaña con mi familia. Lo puedo encontrar en las Escrituras por el Evangelio, aún sin tener una comunidad de creyentes y sin hacer absolutamente nada de lo mucho que hemos hecho durante mucho tiempo. Solo es Cristo, solo es el único digno de gloria y de honra, hermanos. Por eso nos dice permanezcan en mí, porque si no permanecemos en Él, creeremos que somos ese racimo de uvas que dice, córtame, yo mismo puedo dar fruto. No, si no es su tiempo, lo cortas y se va a secar pronto, muy pronto. La vida se encuentra justamente en Cristo Jesús, hermanos. Solamente en Cristo Jesús. En nada ni en nadie más. Y la libertad y el gozo, la alegría es algo externo que puedo fingir con una sonrisa. El gozo aún puede hacer que un mártir cante alabanzas antes de llegar y durante ser quemado en la hoguera. El gozo de su salvación por permanecer en Cristo. Hay mártires que han llegado y besan la estaca en donde van a ser enterrados. Oh, mi puerta para ir con mi Señor. ¿Quién puede hacer eso sino alguien que conoce la fidelidad de Cristo? Hermanos, el permanecer en el Señor no es algo que yo tengo que de pronto hacer los domingos. Hermano, estoy perseverando, pastores, estoy viniendo los domingos a congregarme. Hermano, eso lo hacen los católicos romanos. Ellos son bien fieles. Desde las 6 de la mañana he visto señoras sentadas adelante viendo a nada, ahí sentadas, y son muy fieles a esa religión. Pero nosotros, hermanos, estamos en Cristo en cualquier lugar, y mucho más cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Así que debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él y nos mantengan en contacto con Él. Esto significa permanecer en Él. Y Él dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahora, ¿qué viene a sus mentes cuando Él dice no puede llevar fruto? ¿Qué viene a sus mentes? A mí viene Gálatas capítulo 5, fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Examina tu corazón, hermano. ¿Qué tanto amor hay? No amor del mundo. No, amor que no hace nada indebido, no se goza de la mentira, quiere justicia. Amor, ¿qué tanta paz? ¿Qué tanto gozo? ¿Qué tanta benignidad? Hermanos, ¿qué tanta paciencia? ¿Qué tanto? No hay, hermano. Mi situación es triste, es amargada. De hecho, quisiera hablar como esposa y decir, estoy viviendo una situación de un subyugo en mi hogar. Mi esposo es un hipócrita. O un esposo subyugado por la esposa, que delante de la iglesia la esposa está sujeta a él, pero en su casa tiene aquí un cuchillo. ¡Ey! Obedezca. Y podemos ser muy buenos actores, hermanos. Pero el asunto es el Señor. ¿Qué tanto gozo hay en tu vida? ¿Qué tanto amor hay en tu vida?
¿Qué tanta paz hay en tu vida? ¿Qué tanta seguridad hay de que si hoy mueres, vas al reino de los cielos? Aunque sepas que mereces infierno, que has pecado, que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios, porque todo hombre sabe lo que ha hecho. Pero ¿qué tanta seguridad tienes de que Cristo ya pagó tu deuda y te va a decir, entra al cielo, yo pagué tu deuda? Es juez y abogado. ¿Qué tanta certeza tienes de eso? ¿Qué tanto permaneces en la obra de Cristo? ¿Qué tanta alegría hay en tu corazón de cantar himnos, alabar al Señor, gozarte en la comunión, abrazar a los hermanos, deleitarte en eso, hermanos, en el ágape? ¿Qué tanto? No hay. Tu relación con Cristo está equivocada. Y si tú me dices, pero tú cómo sabes mi vida, oh hermano, yo no necesito decirte que es un buen perfume, decía Charles Spurgeon, por leer qué marca es. El buen perfume se conoce por su olor. Cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al templo y prendían incienso, la gente sabía que habían estado en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque, es un sacerdote, huele a incienso. Y lo mismo sucede con aquellos que no están permaneciendo en Cristo. Amargura en su vida, en su rostro. Chisme, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo da como fruto. Y el único que da malos frutos es el árbol malo. El árbol bueno, ¿qué da? Buenos frutos. ¿Cuál es la solución? Permanece en Cristo y no en ti. Permanece en la doctrina de Cristo y no en tu doctrina. Permanece en el pacto nuevo y eterno en la sangre de Cristo y no en el antiguo pacto que dice haz para merecer. Fíjense qué interesante es esto, permanecer en Cristo. Les pregunto, pero no me respondan, no importa. Yo sé que no me van a responder. Pero los ángeles fueron condicionados, ¿cierto o no? Los que no obedecieron, ¿qué pasó con ellos? Cayeron. Adán y Eva fueron condicionados, ¿sí o no? No obedecieron, ¿qué pasó? Cayeron. El pueblo de Israel era condicionado, ¿cierto o no? Sí. Cayeron y hubo castigo. ¿Qué creen? La iglesia cristiana no es condicionada. Cristo fue condicionado para que nosotros no fuéramos condicionados. Eso produce un gozo enorme en mi corazón, porque somos libres por Cristo, no por lo que hacemos, hermanos amados. Lo único que Él me pide es permanece en mí, para que no olvides, porque el olor, el hedor del deseo de salvarte por ti mismo va a venir una y otra vez. Si haces esto, camina así, ponte así, ve para allá, esto no, esto sí. Hermanos, son reglas creadas por un hombre que se apartó de un Señor que es el general de las almas, que dice qué hacer. Y no en nosotros, por eso Él tiene el deseo. Es imposible que el pámpano lleve frutos si no está conectado con la vid. Es imposible. Ustedes conocen, hermanos, del campo. Conocen de la siembra. El cultivo, la cosecha, conocen. Es imposible que un pámpano lleve fruto si no está conectado a la vid. Es imposible que la flor de manzana la arranques y dé una manzana. Es imposible si nos apartamos de Cristo. Y tú podrías decir, no estoy apartado de Cristo. Probablemente sí. Estás tú apartado de Cristo porque estás apegado al antiguo pacto, a la condición. Y quiero decirte algo. Si existió un pueblo que no está condicionado, es la iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos la dicha de ser gentiles. No somos de Israel, aunque espiritualmente tiene un significado, pero no somos el pueblo elegido por Dios. Somos los injertos. Y tenemos la dicha de que a nosotros no se nos condicionó, se condicionó a Cristo. Lo siento, pero si tú eres religioso, esto no te cae muy bien. Cristo fue condicionado para que tú seas amado eternamente, sin condiciones. Sin condiciones. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que sin que haga nada? Es que Cristo lo hizo todo. Te ganó, lo siento. No puedes pararte tu cuello y decir, ¿qué tal lo hice, Señor? ¿Qué tal? Nada de eso. Trapos de inmundicia. Solamente los trapos limpios de Cristo son los únicos aceptos por el Padre, hermanos.
Permanece en Cristo, porque si no permaneces no puedes llevar fruto. Y el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es uno. Y comienza con amor. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿De qué nos sirve todo lo demás? Y por supuesto que esto no es invisible. Esto se verá, hermanos, no únicamente en la manera como hablo, como veo, sino se verá en todas las cosas, cómo me relaciono con mis vecinos, con la iglesia, cómo visto, cómo todo tiene que ver con el fruto, porque Él hace una obra completa, de tal manera que podamos ser distinguidos ante los demás. Y no únicamente por la manera en cómo podemos vestir, como los mormones. Yo conozco a los mormones a 1 kilómetro. Normalmente hay un morenito y un güerito, ¿verdad? Y trae su aquí y dices, oh, son mormones. Los testigos de Jehová pues tienen su carrito ahí, su sombrero y, oh, testigos de Jehová. Los católicos pues sabemos, tienen mucha amargura en su rostro y dices, son católicos. ¿Y cómo nos reconocen a nosotros los cristianos? Hermanos, si nosotros somos el único y verdadero pueblo de Dios, porque si creemos que hay más pueblos, somos ecuménicos y eso no existe. Hay un solo pueblo, hay una sola novia y hay únicamente, hermanos, un grupo de personas por las que Cristo va a regresar para tomarla para Él para toda la eternidad. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Todo aquel que tenga otro Salvador, sea la ley, otro Salvador, sea un santo o cualquier otra persona, o otro camino o cualquier cosa, es un salteador y no puede entrar al reino de los cielos. Solamente Él es la oveja, solamente es el pastor, solamente Él es la puerta, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Y no comparte su gloria con nadie. No hay otro camino, solo Cristo. Ni la ley, hermanos. Ni la ley. ¿Por qué no la ley? Porque Cristo la cumplió ya. ¿Y por qué no podemos cumplirla cabalmente? ¿Por qué no la sangre? Porque mi sangre es con pecado, la de Él no. ¿Por qué no las ceremonias? Porque en Él se cumplieron todas las ceremonias y todo lo que los profetas anunciaban. Cristo es el único digno de toda la alabanza. Entonces permanecer en Él, mis amados hermanos, es una tarea que se nos da. Por eso los pastores están insistiendo, hermanos, vengan, vayan. Más sin embargo, hermanos pastores, si nosotros nos ponemos a meditar, diríamos, no sería necesario que yo les esté rogando que hagan lo que deben hacer. Debería de ser algo natural. Pero nosotros mismos sabemos que es necesario que se nos recuerde. Por eso Pedro dice, se lo seguiré recordando una y otra vez. No me importa que se cansen, porque conoce la condición del hombre. Y aquí el Señor nos recuerda, hermanos, que es imposible que el pámpano lleve fruto si no está conectado a la vid. El discípulo no puede hacer verdadero bien para la gloria de Dios y su reino si no se conecta conscientemente y permanece en Jesús. No puede. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y creo, hermanos, que el Señor Jesús en ese tiempo dijo esto porque ellos estaban tan acostumbrados a pensar en Israel como la vid. Ellos pensaban que principalmente en términos de conexión, Jesús estaba tratando de decir con Israel. Ahora tienen que pensar, hermanos, en Jesús como la vid, no en Israel. Ahora yo, desde mi postura doctrinal, Jesús es el verdadero Israel y su cuerpo es también el verdadero Israel. Así que Él tiene que hacer énfasis con la conexión con Él, no con Israel. Entonces Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Es una promesa. Permaneces en mí y yo en ti, llevas mucho fruto. Tú puedes ver a un hombre, hermanos, que permanece en Cristo por el fruto que está dando. Por el fruto que está dando. Y el fruto es visible. Tú conoces qué manzana es buena, qué manzana no es buena. Tú sabes si la manzana, das una vuelta, tiene un gusano o no, no sirve. Tú sabes qué manzana es buena. La hipocresía tarde o temprano sale a flote, pero alguien que permanece en Cristo va a dar fruto y tú dirás, ese hombre está permaneciendo en Cristo. Y Cristo es la fuente de gozo, hermanos. Cristo es la fuente de paz en la aflicción. Cristo es quien hizo que doncellas, jovencitas como las que tenemos aquí, cantaran en el Coliseo Romano himnos de alabanza al Señor mientras se ahogaban con su sangre. Es Cristo.
Permanecen, llevaron fruto aún hasta su muerte. Hicieron que romanos saltaran al Coliseo y dijeran, su Dios tiene que ser verdadero. Yo quiero morir con ellas. Es Cristo real, vivo, con cuerpo, hombre y Dios a la diestra, intercediendo, proveyendo todo lo que yo necesito todos los días, sin necesidad de pedirle al hombre absolutamente nada. Es Cristo quien promete santificarme, amarme. Este no es el esposo infiel o la esposa infiel que se va de viaje a los Estados Unidos, que se usa mucho en pueblos de México, y que él ya está adulterando allá y la novia, la esposa acá. No, él es un esposo tan fiel que está haciendo ahora un servicio a la iglesia de santificación por medio de la palabra, la comunión de los santos, la oración, la lectura, el escuchar sermones, aunque nosotros somos infieles un sinnúmero de veces. Él viene y no va a decir, ¿sabes qué? Venía, pero te vi infiel. Él viene y para él no existe el divorcio. Para él no existe la carta de repudio. Aunque no seas como tú quisieras ser de perfecto, él te ve con ojos de amor, con ojos de perfecta, de perfecto, con ojos de te deseo, esposa amada mía. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha lavado de toda maldad. Y él en su sangre nos ve como una novia perfecta, sin mancha. No necesito hacer obras de la ley para que él diga, oh, aprobado, palomita, ahora sí te amo. Oh, pero tú no, Daniel. Entonces, ¿sabes qué? A ti no, tú te quedas, me llevo solamente al que fue obediente. El único obediente perfecto es Cristo, y en Cristo nosotros somos santificados por medio de Él, hermanos. Y esto jamás quiere decir que voy a permanecer en el pecado para que la gracia abunde, sino Él dice, si tú permaneces en mí, en mi gracia, en mi gloria, en mi obra, tú vas a dar fruto. Y hermanos, y Gálatas, el apóstol Pablo dice que el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, contra esas cosas no hay ley. Por lo tanto, alguien que permanece en Cristo no va a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Al contrario, luchará con el amor, con la paz, con la paciencia, contra las acechanzas del diablo y el pecado. Aparte, todos sabemos, amados hermanos, que si fuera por las obras de la ley, todos estamos descalificados. Honestamente, todos. Sobre todo en el amor al prójimo. Todos. Me gritas, te grito. Me amas, no te amo. Me robas, vas a ver. Voy a hacer lo mismo. No me sirves, no te sirvo. Me tratas mal, te trato mal. Y el amor hace todo lo contrario. Bendice al que te maldice. Ama al que no te ama. Dale al que no te da. Sirve al que no te sirve. Hazlo. Por mí, para mi gloria. Entonces, el propósito del pámpano, hermanos, es llevar fruto, aunque sabemos que hay usos para las hojas, hermanos, de la parra. Las personas no cultivan viñas para ver las hermosas hojas. Hermanos, se toman la molestia de cultivar, de plantar, de regar, de atender la vid para poder disfrutar del fruto. Y eso sucede. En este sentido podemos decir que el fruto representa el carácter del cristiano como el fruto del Espíritu. El fruto es eso. Es que este hermano no está dando fruto de cristiano. Oh, es que no permanece en Cristo. Pero hermano, yo veo que está metido en el templo todo el día. Sí, hermano, pero él piensa que por estar en el templo entonces es que permanece en Cristo. Puedo decirte algo con mucho amor y respeto. Puedes estar sentado en la silla del templo, del lugar de reunión, 50 años y no permanecer en Cristo. Permaneciste en el lugar, no en Cristo. Permanecer en Cristo, hermanos, es otra cosa. Permanecer en Cristo, en su nuevo pacto, en su sangre, en su amor, en comunión, en su necesidad, en ayudar en cada debilidad, en buscarlo como cuando fuiste alcanzado por primera vez, que lo buscabas en el rincón de tu cama. Señor, ayúdame. Disfrutar de la salvación y no vivir con el ceño fruncido, enojado todo el tiempo, malhumorado, perdiendo el tiempo glorioso que Él nos da para exaltar su nombre y expandir su reino, hermanos. Cristo llena todo. Cristo nos llena de gozo, Cristo nos llena de paz, Cristo nos llena de amor, Cristo nos llena de deseos que otros lo conozcan. La obra de Dios, hermanos, en nosotros y nuestra conexión con Él debe ser evidente por el fruto y no por rogativas de da fruto, haz esto. No, hermanos, es algo natural. La uva saldrá por una vid que está siendo cultivada y regada y cuidada todo el tiempo hasta el tiempo de dar uva. De la misma forma con nosotros, hermanos. El fruto también implica, hermanos, reproducción inherente. Virtualmente cada pedazo de fruto, hermanos, tiene semillas en él.
¿no? Las uvas tienen semillas. Entonces nosotros también lo que sucede es que vamos a reproducir más fruto. Más fruto. Los hijos dirán, como Jonathan Edwards decía, considerado el hombre más inteligente que los Estados Unidos ha tenido. Y Jonathan Edwards decía, yo me levantaba a 4 de la mañana porque escuchaba que mi padre estaba de rodillas orando con sus amigos leñadores de 2 metros, y ellos oraban y adoraban a Dios de rodillas, cantando, confesando pecados, leyendo la escritura. Y yo veía a mi padre tan grande, tan fuerte, y decía, ¿por qué está haciendo eso? Cuando crecí, conocí el evangelio, dije, ahora entiendo, mi padre estaba lleno del Espíritu Santo y él estaba dando fruto. Él gozaba de una sana comunión con Dios. Eso no lo convirtió, pero el testimonio le ayudó, hermanos. Sembramos las semillas. Y él dice algo que es una advertencia muy fuerte, hermanos, y con esto terminaría esta sesión. Separados de mí nada pueden hacer. Es como estar en un gran hoyo, un hueco muy grande, y querer salir. Pero estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, estoy guardando la ley, estoy esforzándome. Sí, no puedes hacer nada. Separado de Él no puedes hacer nada. Todo lo que hagas es nada. Es la unión con Cristo lo que nos hace poder lograr todo, y no por nosotros, sino por Él. No era que los discípulos, hermanos, en este entonces no pudieran realizar ninguna actividad sin Jesús. Eso no quiere decir nada. Ellos hacían muchas cosas, ellos podían estar activos sin Él, ir, viajar, venir, así como lo estaban, hermanos, los enemigos de Jesús y muchos otros. Iban, venían, hablaban, todo lo pueden hacer. El sentido de movilidad no nos dejaba cuadraplégicos. No se refiere a eso, sino a lo espiritual. Sin embargo, hermanos, ni ellos ni nosotros podemos hacer nada de valor real y eterno sin el Señor Jesús. Porque muchos dirán en aquel día que no hicimos tantas cosas. Y Él va a decir, apártense, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero hicimos muchas cosas. Fuimos muy formales. Fuimos muy exactos en nuestras liturgias. Y ¿cómo que nada? Nada, nunca tuviste comunión conmigo. Siempre quisiste hacer cosas para ganar mi favor, cuando yo gané el favor del Padre con mi obra, no por la tuya. Quitémonos el trono, hermanos, y vayamos a los pies de Cristo como María. Un poquito de Marta es bueno, pero es mejor María. Es mejor María. Adorar al Señor a veces en ocasiones es no hacer nada más que adorarlo, hermanos. Contemplarlo, adorar su palabra, cantarle en intimidad, orar, confesar pecados. Desatiende un poquito otras labores para hacer eso. Hermanos, el apóstol Pablo usa el lenguaje de Juan, pero lo expresa de la misma forma cuando él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora escucha. Si describes a Cristo, ¿cómo lo describirías aparte de Dios encarnado? ¿Lo describirías como un hombre paciente, amoroso, justo y también con carácter? Porque muchos han feminizado la persona de Cristo, ¿no? No, Él llegó, hizo un látigo y entró al templo y azotó el látigo y volteó mesas, ¿no? Probablemente si viajamos al templo en ese entonces, si fuera posible, llegamos y vemos al buen Judas hipócrita y a Jesús y no conocemos cómo es Jesús, diríamos, yo pienso que Jesús es ese Judas y el otro debe ser un hombre malo, está volteando las mesas y azotando y sacando a los pobres animales de estos hombres corruptos que están haciendo negocio en el templo, pobrecitos comerciantes ganando dinero, y Él los está corriendo de ahí. Así piensa nuestro corazón. Pero Él tenía un carácter y hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos. Y Él aún también tenía ira, pero sin pecado. Es justo. Y el apóstol Pablo, hermanos, habla de esto también. Un carácter probado, fuerte, firme, no fluctuante, sin doblez, irreprensible, amor, lleno de gozo, de gracia, hermanos. Es perfecto, es Dios encarnado. Pero la figura del hombre era un hombre sin pecado. Cuando estamos viendo a Jesús con los sacerdotes en el templo, los sacerdotes se asombran, pero no se asombran por la deidad, sino porque es la única persona que, aunque era un niño, es la única persona que han visto sus ojos que no tiene pecado. Y debe ser algo impactante, porque nuestros ojos tienen pecado, nuestros pensamientos, aún te amo, hermano, y por dentro no lo amo. Voy a llorar por ti, hermano Dani, y llego a casa y ni me acuerdo de Dani en toda la semana. Pero Jesús no, hermanos.
Por eso ellos impactaban. ¿Cómo imaginas? ¿Cómo tú podrías decir cómo es Jesús? Pues Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y yo lo vi en la vida de Pablo? Claro, hermanos. Lo vi en la vida de Pablo, al grado que él dijo sin jactancia, imítenme a mí que yo estoy imitando a Cristo. Ni se te ocurra, Pastor Kenny, Pastor Dani, decir eso a la iglesia, imítenme a mí, porque te van a probablemente crucificar o lapidar o decir que quieres ser un ídolo. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que en Pablo no había jactancia de sean paulinos, sino él en realidad estaba siendo gobernado por Cristo. Y él se atrevía a decir con humildad, imítenme a mí que yo estoy imitándolo a él. La persona más cercana que tienen a Cristo soy yo. Y no porque él fuera sobre ellos, sino porque él en realidad mortificaba su carne y se humillaba para solamente depender de Cristo y no de él. No por ser apóstol, sino porque era un hombre que permanecía en Cristo. Por eso él, un mínimo pecado. Oh, miserable de mí, ¿quién soy yo para que me libres, Señor, de este cuerpo de muerte? Ayúdame. Y te pregunto, ¿qué pecado habrá hecho Pablo, hermanos? La Biblia no dice, pero muy probablemente tuvo un mal pensamiento, o tal vez contestó de manera arrebatada, rápido a alguien, o tal vez, hermanos, no fue paciente, tal vez era un pecado que nosotros hacemos día con día, pero para él era suficiente para decir, soy un miserable. Merezco la muerte. Y después recordaba y decía, gracias Padre por Jesucristo. Él era digno de imitar, hermanos. Entonces, hermanos, Gálatas 2:20 es algo que debe de exhortarte. ¿Vive Cristo en ti en realidad? ¿Permanece Cristo en ti, tus pensamientos, tus obras, tus respuestas, y lo que haces es para la gloria de Dios o para tu propia gloria? ¿Estás tratando de sumar a la obra de Cristo por medio de la obediencia a la ley algo para que tú puedas ganar un mejor lugar? Oh, eso hace el testigo de Jehová, eso hace el católico romano, eso hacen los mormones, pero no así los cristianos, hermanos. En ese sentido no estamos bajo la ley, sino que nosotros nos sujetamos a la ley por amor, no para ser amados. Nosotros queremos ser santos porque ya somos santos. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos, no para ser salvos. Es absolutamente lo contrario. Libertad plena, gozo pleno. Señor, si hoy vienes, aunque no sea perfecto como quisiera, voy a ir al cielo. Qué presumido eres. No, hermano, porque Cristo me lo ha prometido, no por mí. Yo merezco infierno, pero Él quiso salvarme por su gracia. Filipenses 4:13 nos dice algo que es maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando, hermanos, del campo, ni del gimnasio, ni de nada más. En la cocina, la mamá con 14, 15 hijos. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Vivi de un lado, cocina de otro lado. No. Esto está hablando de puedo hacer las cosas que Dios dice que debo hacer porque Cristo es fortaleciéndome. Aunque también Él en su misericordia nos ayuda en todas las labores tan difíciles que las madres tienen que hacer y los padres y los hijos. Pero todo lo puedes hacer. El pastor Spurgeon decía, hermanos, sin mí nada pueden hacer, haciendo referencia al texto. Si esto era verdad en los apóstoles, ¿cuánto más, hermanos, debe ser para nosotros? Hermanos, si sus amigos no pueden hacer nada sin Él, estoy seguro que aquellos que no lo consideran necesario como amigo, pues, hermanos, ¿qué pueden hacer? Si los apóstoles necesitaban que lo vieron, ¿cuánto más nosotros necesitamos que no lo estamos viendo como ellos lo vieron, hermanos? Necesitamos permanecer en Él, mis amados hermanos. Amén. Voy a exponer en la segunda sesión, voy a adelantar algunos textos del 9 al 11 en el tiempo que tengamos enseguida, hermanos, después de que los pastores den instrucciones. Vamos a orar, mis hermanos amados. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por recordarnos la suficiencia de Cristo. Gracias, amado Señor, porque como ese maravilloso libro, El progreso del peregrino, Señor, ayudas a que muchos de nosotros nos despojemos de esa carga pesada, de la hipocresía, del autoengaño, de la amargura, del dolor, cuando sabemos que Cristo ha hecho todo, aún conociéndonos, Señor, y aún conociéndonos, Señor, hoy. Porque Él quiso, porque Él puede, porque es lo más valioso del reino, de los cielos. Gracias, amado Señor, por salvar, Señor amado, a un pueblo pecador que no merecía más que castigo, Señor. Y gracias, amado Señor, por recordarnos que aún hoy, siendo salvos, Señor, necesitamos de ti, Señor, para siempre.
Gracias por recordarnos y darnos descanso en tu palabra, que eso es mi deseo, que haya descanso en el corazón. También te pido, Padre Santo, por los que entre nosotros están, pero aunque sinceramente crean ser creyentes, no lo sean. Te pido, Padre Santo, para que obres y puedas mostrarles que tú has venido a llamar al pecador, Señor amado, a la salvación, al enfermo, al hipócrita, Señor, al religioso, al incrédulo, Señor. Tú no has venido por el bueno porque no hay ni uno, Señor. Y que tú hoy, Señor amado, ofreces, Señor, la oportunidad por tu evangelio glorioso, por medio de tu vida perfecta, tu muerte y tu resurrección, salvación para todo aquel que invoque tu nombre en espíritu, Señor, y en verdad. Que sepa, Señor, lo que le espera, Señor, si muere sin ti como abogado, defensor y como un juez que estará a su favor. Gracias, Padre, por el tiempo que me concedes, Señor, sin ser digno, por los méritos de Cristo, de estar delante de mis hermanos hoy, esta tarde. Oramos por frutos, Señor, en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Gracias, hermanos.